ahí empecé. Bien, bueno, entonces comenzamos con esta mesa, entonces sobre básicamente objetos ordinarios y sus propiedades modales. Ese es el tema. Entonces el plan va a ser que Marta va a comenzar, entonces esta discusión sobre los objetos modales y los objetos ordinarios y sus propiedades modales se va a centrar en buena medida en la discusión de un argumento clásico en contra de teorías, digamos, que sostienen que hay coincidencia de objetos, cosas como una estatua y el trozo de arcilla del cual está hecha, digamos, que se llama el problema de la fundamentación. Eso lo va a explicar Marta mejor en su ponencia. Entonces la estructura de la discusión va a ser la siguiente. Entonces Marta va a presentar este problema de la fundamentación y va a mostrar que hay dos teorías que en particular que ella va a considerar, sobre todo una, pero bueno, se aplica a más teorías, no funcionan. Yo después voy a tratar de ofrecer un tipo de solución distinta a este problema, y Pablo después va a criticarnos a nosotros dos. Ese es un poco el plan de las charlas. Así que entonces empieza Marta. Vale, perfecto. ¿Se me oye? Perfecto. Ezequiel, tienes que parar tu micrófono, si no se acopla. Sí, ya voy. No pasa nada. Perfecto. Vale, ¿puedo compartir pantalla? ¿Es que sí? Vale, pues comparto pantalla. Un momento. A ver. Vale, entiendo que veis el PowerPoint. Vale, perfecto. Lo pongo bien y ahora empiezo. Vale, pues primero de todo agradecer que podamos presentar estas tres ponencias en esta mesa, con lo cual gracias a todos los organizadores por esa oportunidad. La mesa, como habéis dicho vosotros, se llama Los objetos ordinarios y sus perfiles modales, y yo empezaré presentando esta charla que se va a llamar Soluciones insatisfactorias al problema de la fundamentación. Vale, empezamos pues. Hay un punto de vista en metafísica. Las diapositivas van a estar en inglés porque las discusiones normalmente son en inglés, en los papers y así, pero yo lo voy a explicar en castellano. Pues bien, hay un punto de vista que podemos llamar coubicacionismo en metafísica, que lo que dice es que dos objetos materiales diferentes pueden estar en el mismo sitio, en el mismo momento de tiempo, o incluso pueden estar en el mismo sitio, en el mismo momento de tiempo durante toda su existencia. Un ejemplo típico de esta tesis es el siguiente. Imaginar, por ejemplo, una escultora que crea la parte de arriba y la parte de abajo por separado de una estatua. Imaginemos que esta escultora pone estas dos partes juntas. De manera que en un mismo momento de tiempo crea esta escultora una estatua que vamos a llamar S, y a la vez un trozo de arcilla que vamos a llamar L. Supongamos que esta escultora pasa cierto tiempo y decide destruir S y L al mismo momento de tiempo. Pues bien, en esa historia tenemos que la estatua S y el trozo de arcilla L tienen diferentes propiedades. Tienen diferentes propiedades clasificatorias o diferentes propiedades modales. Por ejemplo, S es una estatua y no puede seguir existiendo si la aplastamos, pero en cambio L es un trozo de arcilla y de hecho si la aplastamos puede seguir existiendo. Aplicamos la ley de Leibniz a esto y nos resultan pues dos objetos diferentes que se encuentran en el mismo lugar en el mismo momento de tiempo, es decir, están coubicados. Esa es la tesis del coubicacionismo. Es decir, que dos objetos materiales diferentes pueden estar coubicados incluso durante
toda su existencia, como nuestra estatua y nuestro trozo de arcilla. Pues bien, uno de los problemas más importantes o que parecen más difícil de solucionar para esta posición es el llamado el problema de la fundamentación, que es el siguiente. Si como parece S y L, la estatua y el trozo de arcilla, comparten su materia, comparten sus partes, comparten su estructura intrínseca, comparten su forma, el lugar donde se encuentran. Luego, el problema es, si comparten todo eso, ¿qué explica que ese sea una estatua y que en cambio ese no sea un trozo de arcilla? Y que explica que L sea un trozo de arcilla, pero que L no sea una estatua. Yo lo he hecho en términos de propiedades clasificatorias, ser una estatua o ser un trozo de arcilla, pero el mismo problema a veces se pone en términos de propiedades modales. Y creo que Ezequiel y Pablo van a hablar más en términos de propiedades modales que en términos de propiedades clasificatorias. El problema es exactamente el mismo y una solución sirve para una cosa por la otra. Si la pregunta la hiciéramos en términos de perfiles modales, sería, dado que comparten todas estas propiedades que hemos dicho, ¿qué explica que S tenga el perfil modal de las estatuas y no tenga el perfil modal de los trozos de arcilla? Y en cambio L tenga el perfil modal de los trozos de arcilla, pero no el perfil modal de las estatuas. ¿Cómo puede ser esto? Si comparten todas las propiedades que hemos dicho antes. Ese es el problema de fundamentación para el coubicacionismo. Se han presentado diferentes soluciones muy interesantes para resolver este problema y por lo tanto para defender un coubicacionismo en que dos objetos diferentes pueden estar en el mismo sitio en el mismo momento de tiempo. Aquí vamos a ver voy a analizar la de Kit Fine y la de Simon F. Nin. Yo creo que solo tendré tiempo de analizar la de Kit Fine. Veremos en qué se diferencia la de Simon F. Nin en un momento. Voy a utilizar un momento para exponerlo y para ver que de hecho la de Simon F. Nin de hecho es análoga a la de Fine y por lo tanto la crítica que aplicaremos y explicaremos más detenidamente a Fine pues se puede aplicar también a F. Nin. Veamos pues cuál es esta solución, aquí digo solución fineana al problema de la fundamentación por lo siguiente. Fine presenta su solución al problema de fundamentación en un artículo de 2008 y de hecho en 2007 publica otro artículo sobre qué son las formas que hace que la solución que presenta en 2008 de hecho no se pueda aplicar literalmente, se tiene que modificar ligeramente. Yo ya presentaré aquí la modificación ligera de la solución oficial, digamos, al problema de fundamentación de Fine en 2008 y es por eso que como Fine de hecho nunca lo ha escrito, es por eso que no le digo la solución de Fine sino una solución fineana para adaptar lo que dice en 2007 sobre las formas a su solución al problema de fundamentación en 2008. Vale, luego la idea de Fine es la siguiente. Fine diferencia dos tipos de objetos. Los objetos que no pueden cambiar sus partes a lo largo del tiempo, a eso los llama rigid embodiments, y los objetos que sí pueden cambiarlos. A eso les llama variable embodiments. Para lo que nos importa aquí, con que nos fijemos en los rigid embodiments, es más que suficiente, porque se aplicaría análogamente a los otros objetos. De hecho, voy a utilizar el mismo ejemplo que utiliza Fine. En lugar de la estatua y el trozo de arcilla, vamos a utilizar el ejemplo de una esfera de metal, a la que llamaremos S, que está coubicada de forma permanente con una pieza de metal, que vamos a llamar P. Vale, la propuesta de Fine, ya os sonará, supongo, es tanto S como P, los objetos en general son compuestos de materia y forma. Vale, de una forma genérica, ahora veremos los detalles que importan. Su solución al problema de fundamentación va a ser que la esfera de metal y la pieza de metal pues tienen diferentes formas. Eso explicaría que tengan diferentes propiedades clasificatorias o diferentes perfiles modales. Vamos a ver los detalles. Como hemos dicho, S y P para Fine son compuestos de materia y forma.
Aquí tenemos que añadir lo que Fine dice en 2017 sobre las formas. Y lo que añade es lo siguiente. Tanto S como P, de hecho, como los demás objetos, tienen más de una forma. De hecho, tanto S como P, por ejemplo, tanto la esfera de metal como la pieza de metal tienen la forma de las esferas y también cada uno de ellos tiene también la forma propia de las piezas de metal. Sin embargo, aunque tengan las dos formas, para cada objeto, solo una de estas formas será la forma del objeto. Y esta forma que será la forma del objeto es lo que determinará la propiedad clasificatoria del objeto, o si lo queréis poner en términos de perfiles modales, es lo que determinará el perfil modal del objeto. ¿Cómo es esto posible? Pues la propuesta sería la siguiente. La propuesta, como he dicho, está en línea con lo que Fine originalmente dice sobre la solución al problema de fundamentación. Y lo que hace es, un momento que separo esto, y lo que hace es añadir, para acoplar esta nueva propuesta de Fine sobre las formas, una estrategia que de hecho es la que utilizan la mayoría de autores que ofrecen una solución al problema de fundamentación, tal como son Sainz, Koslicki, Sutton, de hecho, Efnin, que veremos después si tenemos tiempo. Y que consistiría en lo siguiente. La propuesta sería, empecemos con S, con la esfera. La propuesta es, aunque S tenga la forma propia de las esferas y también la forma propia de los trozos de metal. Aunque pase eso, es un hecho primitivo, es un hecho bruto, que la forma típica de las esferas determina la propiedad clasificatoria de este objeto o su perfil modal. Y en cambio, la forma propia de los trozos de metal no lo hace. Y es por esto que S es una esfera y en cambio no es un trozo de metal. De la misma manera, la propuesta es esta estrategia que comparten todos estos autores, cada uno en sus términos, hace que, ahora la empleamos para el trozo de metal P, y pasa lo siguiente. Aunque P tenga tanto la forma propia de las esferas como la forma propia de los trozos de metal, es un hecho primitivo, es un hecho bruto, que solo la forma propia de las piezas, en este caso de metal, determina su propiedad clasificatoria. Y la forma propia de las esferas no lo hace. O en términos de perfiles modales, la forma propia de las esferas determina el perfil modal de P y en cambio la forma propia de las esferas no lo hace. Esto es la razón por la cual P es un trozo de materia, en este caso un trozo de metal, y no es una esfera. ¿Vale? Esta es la propuesta feineana sobre cómo solucionar el problema de la fundamentación. Lo que voy a presentar aquí es una crítica a esta propuesta. Si miramos en la literatura sobre este tema, una crítica que se le hace a menudo es que, de hecho, no está claro si este tipo de respuesta que esta propuesta feineana y las otras que hemos nombrado proponen, pues no está claro si este tipo de propuesta al problema de fundamentación puede ser considerada, de hecho, una solución al problema y no un rechazo al problema. Lo que voy a presentar aquí es la idea de que en cualquier caso sea una solución al problema o solamente un rechazo del problema, este tipo de solución al problema de la fundamentación implica consecuencias problemáticas, insatisfactorias para estas soluciones co-ubicacionistas al problema de la fundamentación. En concreto, lo que voy a argumentar es que esta propuesta feineana que hemos presentado
tiene estas consecuencias insatisfactorias que serían análogas a las consecuencias insatisfactorias que tiene cierta propuesta para solucionar los casos de fisión que voy a presentar a continuación. Para ver esto, lo que haremos será, fijémonos en cómo esta solución faineana para el problema de fundamentación contesta la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina la propiedad clasificatoria o el perfil modal? Podemos escoger cualquiera de las dos cosas. ¿Cómo se determina, pues, esta propiedad clasificatoria de un objeto, según esta propuesta faineana? Un objeto tipo S, tipo P, es decir, un objeto, digamos, O1. La manera como esta propuesta faineana propone que se determina la propiedad clasificatoria de este objeto es como sigue. El objeto, llamémosle O1, tiene dos formas. Llamémosla F1 y F2. Estas dos formas, las dos son aptas para determinar la propiedad clasificatoria del objeto, en el sentido que hay objetos cuya propiedad clasificatoria está determinada por una u otra de estas formas, con lo cual las dos son perfectamente igualmente aptas para determinar las propiedades clasificatorias de los objetos. Con lo cual, tenemos que O1 tiene en el mismo sentido de tener la forma F1, la forma F2, las dos son igualmente capaces de determinar la propiedad clasificatoria de un objeto, y se añade, y es primitivo, es un hecho primitivo, es un hecho bruto, que, digamos, F1 determina la propiedad clasificatoria de O1 y es un hecho primitivo, es un hecho bruto, que, digamos, F2 no determina la propiedad clasificatoria de O1. Yo diría que la propuesta es que esta respuesta que implica la solución al problema de la fundamentación de tipo faineano es análoga a la siguiente propuesta que llamaré PPI, ¿de acuerdo? Sobre lo siguiente, sobre cómo determinar la identidad personal a través del tiempo en casos de fisión, dentro de las teorías que proponen que la identidad personal se determina en términos de conexiones psicológicas. Imaginemos, pues, una teoría PPI que dijera lo siguiente. En los casos de fisión, este es un caso de fisión en donde tenemos una persona inicial que se fisiona en P1 y P2, dos personas posteriores a la fisión, pues imaginemos que una teoría dijera, tenemos una persona inicial que está conectada con P1 y con P2 psicológicamente exactamente de la misma manera, pero es un hecho primitivo, es un hecho bruto que P1 es idéntica a IP. Y es un hecho primitivo, es un hecho bruto que P2 no es idéntica a IP. Imaginemos que una teoría propusiera esta manera de entender qué está pasando en los casos de fisión. Yo diría que estaríamos todos de acuerdo en que esta teoría, PPI, es claramente insatisfactoria por la siguiente razón. Aparte del hecho primitivo, todo lo demás que explicaría que IP sea idéntico a P1 es algo que P1 comparte con P2. Pues tanto P1 como P2 son psicológicamente continuos con IP en exactamente la misma manera. ¿De acuerdo? Lo que voy a argumentar ahora es que la manera como dentro de una solución de tipo faineano se propone que se determina la propiedad clasificatoria del objeto O1 de un objeto tipo S o tipo P, ¿de acuerdo? Es análoga a la manera como la teoría que hemos presentado sobre fisión, PPI, propone que se determina la identidad a través del tiempo de una persona. Por lo tanto, si hemos dicho que esta teoría sobre cómo se determina la identidad personal en casos de fisión es insatisfactoria y la teoría sobre cómo se determina la propiedad clasificatoria del objeto O1 son análogas,
pues deberemos concluir que la teoría sobre cómo se determina la propiedad clasificatoria de O1 es análogamente insatisfactoria. Vale, por pasos. Vamos a ver primero que, veamos primero que cómo se determina, que las dos propuestas son análogas. Lo que son análogas es la propuesta sobre cómo una propuesta feineana para solucionar el problema de fundamentación dice que se determina la propiedad clasificatoria de un objeto como O1 y lo que una teoría tipo PPI dice que propone como aquello que determina la identidad a través del tiempo en los casos de fisión. Veamos que son propuestas análogas. Primero, en los dos casos tenemos que hay una entidad, O1 y IP, y en los dos casos, ¿de acuerdo? Esta entidad tiene la misma relación con dos entidades diferentes, pero del mismo tipo. En el caso de O1 tiene, en el mismo sentido de tener, la forma F1 y la forma F2. En el caso de IP está conectado psicológicamente en exactamente la misma manera con dos personas, P1 y P2. Y finalmente, en los dos casos se dice que es un hecho primitivo, que es un hecho bruto, el que una de estas dos entidades, F1 y P1, juegan un cierto rol respecto a O1 y IP. En el caso de IP, pues solo P1, y esto es un hecho bruto, es idéntico a IP, y en el caso de O1, pues solo F1, y esto es un hecho primitivo, determina la propiedad clasificatoria o el perfil modal de O1. Con lo cual parece que las dos propuestas son análogas y por lo tanto deberíamos concluir que, dado que la propuesta de PPI sobre cómo se determina la identidad a través del tiempo de una persona en casos de fisión es insatisfactoria, deberíamos concluir por analogía que la propuesta feineana, en los casos de cómo se determina la propiedad clasificatoria de los objetos es análogamente insatisfactoria. Y de hecho por la misma razón que antes. La razón es que aparte del hecho primitivo, lo que explica que F1 determine la propiedad clasificatoria de O1 es algo que F1 comparte con F2. Pues ambos, F1 y F2, son formas que son aptas para determinar la propiedad clasificatoria de los objetos y en ambos casos, F1 y F2, los dos son formas de O1. Pero para ir acabando, pues esta teoría, esta respuesta a esta pregunta se sigue de la propuesta feineana, de la solución feineana al problema de la fundamentación, con lo cual deberíamos concluir que, dado que esta respuesta a esta pregunta es insatisfactoria, la propuesta feineana sobre cómo solucionar el problema de fundamentación es igualmente problemática y insatisfactoria. ¿Vale? Como veo que no tengo tiempo de presentar la propuesta de FNIN, dejadme decir solamente que en el caso de FNIN la única diferencia, ¿de acuerdo? La única diferencia es que FNIN en lugar de, si os fijáis aquí, la única diferencia es que FNIN en lugar de formas que determinan propiedades clasificatorias o perfiles modales, en lugar de esto él habla de grupos de propiedades que determinan la propiedad clasificatoria o el perfil modal. Pero la crítica sería la misma, porque las propuestas acaban siendo análogas. Dos grupos de propiedades diferentes, tales que tienen la misma relación con el objeto, pero es un hecho primitivo que solo uno de ellas determina la propiedad clasificatoria o el perfil modal del objeto. Con lo cual tendríamos una propuesta por parte de FNIN análoga a la de FINE y con lo cual la crítica que hemos hecho a la propuesta de FINE se reproduciría para el caso de FNIN. ¿Vale? Si queréis luego en el periodo de preguntas y respuestas podemos mirar mejor la parte de FNIN, pero ya os digo, es análoga a la propuesta y por lo tanto mi crítica sería análoga a la hecha a FINE. Y si tengo
un par de minutos, creo que sí. Lo que me gustaría hacer, miro, ¿puedo hablar 5 minutos más, Ezequiel? Sí, vale, es que no te veía. Perfecto. Pues si os parece bien, miramos para acabar una posible respuesta a mi crítica, que es la siguiente. Fijaros que mi propuesta era lo que está pasando en el caso de los objetos es análogo a lo que pasa en el caso de fisión. Pero es verdad que en el caso de los objetos, si ahora no solamente nos fijamos en O1, sino en toda la situación global, es un caso de coubicación. De ahí venía el problema. Con lo cual, coubicado con O1 hay otro objeto, O2. Y a ese otro objeto le pasa lo mismo que a uno. Tiene la forma F1 y F2, pero en su caso es primitivo, que es F2, la que determina la propiedad clasificatoria, y no F1. En el caso de fisión, tal y como lo he presentado, IP no está coubicado con nadie. No hay otra persona al inicio, tal que le pase que esta otra persona sería idéntica a P2, pero no P1. Con lo cual parece que hay una disanalogía que haría que mi crítica sobre que son análogos no funcionara. La respuesta que yo daría a esta posible crítica, a la crítica que le he hecho yo a la propuesta feineana y a la de Fnin, ¿de acuerdo? Es que es verdad que esta disanalogía existe, pero es irrelevante para lo que estamos discutiendo. Y es irrelevante por lo siguiente. En lugar de, si queréis, en lugar de la propuesta PPI, ¿de acuerdo?, sobre cómo solucionar los casos de fisión, imaginad que alguien dijera, bueno, no, fisión de hecho se tiene que solucionar de la siguiente manera. Esto supongamos que alguien propusiera esta teoría dentro otra vez de este framework que propone las relaciones psicológicas como las relaciones que determinan la identidad personal a través del tiempo. Pues bien, en este caso tendríamos una persona IP, una persona coubicada con IP, IP2, y pasaría lo mismo. IP2 sería de forma primitiva idéntica a P2 y no idéntica a P1, aunque mantendría relaciones psicológicas con ambos. Luego, hay este principio de Wiggins, a veces se llama only A and B, que nos dice lo siguiente, que parece muy plausible. En casos de determinación de la identidad, cuando proponemos que cierta relación R es lo que hace que A y B sean idénticos cuando A mantiene la relación R con B, pues bien, que según Wiggins, el hecho de que A mantenga la relación R con B tiene que ser tal que todos los objetos distintos de A y B son irrelevantes para determinar que A tenga R con B, mantenga la relación R con B. Pues bien, esto implica que cuando miramos cómo se determina la identidad transtemporal de IP, lo que pase con IP2 es irrelevante. Lo que pase con P2 es irrelevante para determinar que IP es idéntico a P1. Con lo cual, que haya este IP2 o que no lo haya es irrelevante para valorar esta propuesta, porque si seguimos este principio de Wiggins, que pase aquí y que pase aquí es irrelevante para evaluar la propuesta. Con lo cual, parece que si esta de aquí, esta propuesta es insatisfactoria, esta también lo es, porque lo relevante para IP y su identidad transtemporal es lo mismo aquí que aquí. Pero ahora parece más claro, ¿no?, que esta de aquí sí que es completamente análoga a la propuesta sobre los objetos. Con lo cual, si esta es insatisfactoria, esta de aquí también sería insatisfactoria. Aunque esta es insatisfactoria porque esta es insatisfactoria. Esto es por lo cual tampoco he presentado esta, sino solamente esta, porque lo que es insatisfactorio ya está aquí. Solo faltaría un detalle, y es que estas dos serían análogas siempre y cuando haya un principio análogo al principio de determinación de la identidad de Wiggins. Pero yo creo que hay este principio, que hay un principio análogo al principio de Wiggins para el caso de la determinación de la propiedad clasificatoria o para la determinación de perfiles modales. En este caso sería que para una relación R, si esta relación es la que determina que, en el caso de Fine, F, esta forma, sea la que determina la propiedad sortal o el perfil modal de un objeto, entonces el hecho de que F mantenga esta relación R con el objeto es tal que los objetos
los objetos y formas distintas a O y F son irrelevantes para que esta relación se dé. Con lo cual, ahora ya sí que tendríamos que lo que está pasando en el caso de los objetos parece claramente análogo a lo que está pasando con el caso de la identidad a través de tiempo en casos de fisión. Si estas teorías son inaceptables para resolver casos de fisión, deberemos decir, como ya habíamos argumentado, que esa teoría que se sigue de la propuesta de Fine para solucionar el problema de la fundamentación, por lo que hace a cómo se determina la propiedad sortal de un objeto, es igualmente inaceptable, y con lo cual la propuesta, como decíamos, sería que la propuesta de Fine al problema de la fundamentación pues sería inaceptable. Y yo pararé aquí. Gracias. Genial. Gracias, Marta. ¿Dejo de compartir? Sí, me parece que vale. Sí. Creo que ya no habíamos hablado nada, pero me parece que lo mejor es dejar todas las preguntas para el final, ¿les parece? O no sé, las caras que veo sugieren que sí también. Pero sí, Pablo también. Entonces, ahora presento yo, y entonces después las discusiones dejamos todo una media hora hacia el final para discusiones en general. Entonces ahora yo también voy a compartir pantalla. ¿Se ve? No, todavía no se ve nada. A ver, ahora sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es digamos, voy a de algún modo digamos, responder de un modo muy indirecto el punto que hace Marta, pero haciendo una especie de cambio radical de perspectiva. Y entonces lo que quiero hacer es decir, de modo, lo que muestra Marta es un problema que surge en teorías en un sentido realistas acerca de las propiedades clasificatorias y modales de los objetos, digamos. Si uno cree que cosas en los objetos mismos tienen que determinar sus propiedades clasificatorias y sus perfiles modales, digamos, uno tiene ese tipo de problemas de tener que recurrir a postular relaciones primitivas o hechos primitivos que parecen en un sentido ser una especie de rechazo del problema, digamos, ¿sí? Directamente. No es una respuesta, es una especie de dejar de lado el problema. Entonces lo que yo voy a proponer es una solución, digamos, conceptualista de este problema de la fundamentación, y eso implica tener una posición, digamos, según la cual las propiedades modales y clasificatorias de los objetos no derivan de los objetos mismos, digamos, no se siguen no es algo que esté ahí en los objetos, digamos, sino que es algo que depende de los modos en que nosotros los pensamos, digamos, los consideramos. De ahí lo de conceptualista, ¿sí? Pero para hacer esto, a su vez, voy a hacer un rodeo más y, digamos, presentar una teoría general conceptualista acerca de los objetos y después ver cómo se aplica al problema de fundamentación, ¿sí? Entonces, como digo acá, entonces el plan del trabajo es ofrecer una explicación conceptualista de los hechos de composición y pertenencia a tipos de los objetos materiales ordinarios, digamos, una explicación conceptualista de qué es lo que hace que algo sea el tipo de objeto que es en particular, digamos, y que sus partes estén combinadas del modo característico de objetos de ese tipo, digamos. Entonces la idea es que una vez que uno tiene una explicación conceptualista de ese tipo, de esa clase, sobre los objetos ordinarios en general, después va a poder dar una explicación relativamente sencilla, digamos, de el problema de la fundamentación en los casos de objetos coincidentes, ¿sí? Entonces, voy a mencionar, entonces hay básicamente dos tipos de argumentos que son relevantes para defender el conceptualismo que quiero defender. Los que se puede llamar, digamos, esto es bastante clásico y obvio para cualquier posición, argumentos defensivos, argumentos donde uno intenta mostrar que ciertos problemas que se supone que
la teoría tiene, en realidad no son tales problemas, y argumentos positivos, argumentos que dicen por qué sería bueno adoptar una teoría de este tipo. Como van a ver, más de la mitad del trabajo, de la charla, va a estar dedicado a defender un argumento positivo, digamos, que es independiente del argumento de la fundamentación. Digamos. Va a haber básicamente dos argumentos positivos. Uno es que la posición permite dar una respuesta al problema de la fundamentación. El otro argumento positivo es este que voy a dar, que es independiente, digamos, y para mí es una ventaja que uno pueda dar un argumento independiente de una posición, digamos, ¿no? Entonces, si uno da un argumento independiente acerca del conceptualismo sobre objetos, entonces esa posición es ad hoc, digamos, no está solo, digamos, armada para responder el problema, y después es bueno ver cómo esa posición que parece independientemente plausible permite a su vez defender, digamos, resolver ese problema, digamos, ¿sí? Entonces, un poco ya adelanté recién, el plan va a ser básicamente centrarme en este argumento positivo, bien general, después ver cómo esta posición permite solucionar el problema de la fundamentación, y finalmente voy a decir algo sobre estos argumentos defensivos si es que tengo tiempo. Entonces, si bien, como decía, es una ventaja de una posición conceptualista poder dar una respuesta al problema de la fundamentación que mencionó Marta, y que es un problema, digamos, bastante central en la metafísica de objetos ordinarios. Me parece interesante tratar de motivar el conceptualismo sobre objetos a partir de otro tipo de problemas, o de otra discusión, digamos, que tiene que ver con cómo volver compatibles dos posiciones que me parecen a mí bastante intuitivas, digamos, y que digamos, está a la base tal modo, la primera vez que pensé en ese tipo de motivación para el conceptualismo, digamos, era dando clases sobre Kripke, digamos, y en un sentido la discusión que tiene Kripke con Quine respecto de la modalidad, digamos, ¿sí? Entonces, las dos tesis, digamos, uno podríamos llamar, no lo llamé así acá y se me ocurre recién ahora llamarlas así, pero las dos tesis que tienen acá, una la llamo conocimiento modal a partir de conceptos, la otra la llamo conocimiento modal de red, pero podríamos llamarlas también la tesis quiniana en un caso y la tesis kripkeana en el otro, digamos. Donde quiniana en realidad, digamos, o sea, sabe que Quine tiene también sus dudas con la analicidad y el concepto, lo que fuera, pero claramente en palabra y objeto, él, digamos, lo que dice es que la noción de necesidad solo tiene sentido o resulta inteligible en la medida en que uno la pueda o pretenda derivar de la analicidad, ¿sí? Entonces, esta tesis sobre conocimiento modal a partir de objetos es esta tesis de que por lo menos cierto tipo de proposiciones modales son conocidas a partir de nuestro conocimiento de los conceptos, digamos. O sea, nuestro conocimiento acerca del significado de nuestros términos en última instancia, y en última instancia entonces quiere decir que muchas proposiciones modales, no todas, digamos, pero algunas proposiciones modales parecen conocibles a partir del análisis de los términos y de las relaciones de significación entre términos, ¿sí? Y esa es como la tesis quiniana, llamo acá, digamos. La segunda tesis es la tesis del conocimiento modal de red, digamos. Entonces la idea es que mucho de este conocimiento modal que parecemos tener a veces es conocimiento modal no de dicto, sino de red. Es acerca de ciertos objetos que tienen ciertas propiedades o que, digamos, podrían ser o no de tal modo, o que necesariamente son de tal modo, digamos. Entonces, lo que llamo concepto modal a partir de conceptos, digamos, suena razonable si tratamos digamos, si nos concentramos en cierto tipo de enunciados modales que me parece que intuitivamente aceptamos, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar el ejemplo del trozo de arcilla, digamos, supongamos que tendemos a aceptar que un pullover deja de existir si destejemos el hilo de lana a partir del cual fue hecho, mientras que consideramos que ese hilo existe, el hilo de lana sigue existiendo antes o después del destejido, digamos. Entonces hay algo que permanece, el hilo de lana, algo que desaparece, que es el pullover, deja de existir. La pregunta es, ¿cómo sabemos esto? ¿No? ¿Cómo sabemos que, si lo hacemos, lo sabemos de hecho, pero digamos, ¿cómo sabemos que si destejiéramos el pullover dejaría de existir, digamos, ¿no? Entonces, parece que lo que hacemos básicamente es como, bueno, imaginar la situación y muy, digamos, todavía no me entro en detalles acá, pero
pareciera pasar algo del orden de que nos imaginamos la situación y nos preguntamos si aplicaríamos o no el concepto es un pullover o es un hilo de lana al resultado, digamos, a esa situación imaginaria, digamos. Y entonces parece que serás dispuesto a no aplicar es un pullover a ese hilo y sí aplicar es un hilo de lana, digamos, a ese hilo, ¿no? Entonces, pues como decía, esta idea de que acá tenemos algo así como un conocimiento modal acerca de que, por ejemplo, el pullover no sobreviviría a un destejido, digamos. Y entonces, y esto está, digamos, parece que esto se deriva de qué quiere decir ser un pullover, digamos, ¿no? Y esto parece, y está asociado históricamente vamos a ver cómo presenta Crick y la discusión también, digamos, y bueno, Quine mismo, a esta idea digamos, de que para Quine el único sentido inteligible de necesidad es el que se deriva de la analiticidad, digamos, y que por lo tanto la máxima modalidad, máximo grado de modalidad que podemos aceptar es la de dicto y no la de red, digamos, ¿sí? Entonces, la idea es, bueno, es esto, ¿no? Estoy como abundando en la información, digamos, la idea es que puedo entender qué quiere decir que algo podría o no ser de otro modo, si, básicamente la idea es si el concepto lo requiere o lo permite, digamos, ¿sí? El concepto bajo el cual lo piensa, digamos, ¿sí? Pero la idea que... ah, ah, y lo otro es que parece que tenemos un conocimiento bastante como confiable sobre esto, y no en un sentido, digamos, eso es un conocimiento acerca de cierta concebibilidad, digamos, de ciertas situaciones, digamos, se podría o no sobrevivir a esa situación, digamos, pero esa concebibilidad parece no ser puramente evidencial respecto a un hecho modal independiente, digamos, ¿no? Entonces parece que tenemos una especie de seguridad bastante grande acerca de que el pullover no sobreviviría en ese caso. No tenemos que estar como pensando si efectivamente ocurriría esto o no, digamos, o si es una buena evidencia que tenemos para pensar eso. Entonces está el ejemplo de Quine conocido, supongamos que diríamos del enunciado, los matemáticos son necesariamente racionales. Entonces, el punto de Quine ahí parece ser que bueno, esto, vamos a dar una respuesta a eso, digamos, porque en la medida en que la idea de ser racional esté incluida en la noción de ser matemático, digamos. Entonces, si eso es así, entonces ese dictum es necesario. Pero, si bien esto hace razonable o plausible la noción de modalidad de dicto, digamos, acerca de si algo que cae bajo un cierto concepto cae también bajo el otro, parece que no tiene muchos, digamos, no tiene mucho sentido decir preguntar si la persona misma, con independencia de toda descripción que podamos hacer de ella, es necesariamente racional o no, digamos, ¿sí? Y eso, digamos, la idea sería para Quine, si pensar que uno puede hacer esto es pensar que hay un modo particular de describir los objetos que es como tiene cierto privilegio. Y eso le parece a él que es implausible, ¿no? Porque la misma persona podría ser descrita como un ciclista, digamos, y de ahí se seguiría, de ser ciclista se diría que es necesariamente bípedo, y de ser matemático se diría que es necesariamente racional, pero la persona misma, como tal, no tiene mucho sentido preguntarse si ella, independientemente de cómo la describa, si como matemático o como ciclista, es necesariamente de un modo u otro. ¿Sí? Es un poco el punto de Quine. Sin embargo, y acá viene la tesis cristiana, digamos, parece que en muchos casos sí, parece que sí tenemos conocimiento de este tipo, o nos parece que la pregunta no carece de sentido, aun cuando nos referamos a un objeto sin ningún tipo de descripción privilegiada, digamos, sin asociarlo a ningún tipo de descripción, digamos, ¿no? Y entonces acá donde se toca la tesis de la necesidad con la tesis digamos, del carácter no descriptivo de los nombres, ¿no? Entonces, el ejemplo de Crick, que es Nixon podría haber perdido la elección, ¿no? Nos parece que eso es verdadero, digamos. Y nos parece que es verdadero, aun cuando Nixon no está asociado a ningún contenido descriptivo, y por lo tanto, aun cuando no podamos derivar la necesidad, digamos, en todo caso, la verdad está en su modal del contenido del término Nixon, digamos, ¿sí? Porque no tiene contenido descriptivo, ¿no? Simplemente es un modo de referir al individuo. Entonces, parece que sí tiene sentido, aceptamos la idea de que, digamos, nos parece que tiene sentido predicciones modales acerca de objetos, sin más. Y eso es lo que parece que digamos, eso fue, digamos, es la novedad respecto a la posición, digamos, empirista previa, ¿sí?
Entonces, tenemos dos tesis que parecen atractivas, digamos, esta idea de que este tipo de conocimiento modal, al menos, eso no quiere decir que eso generaliza con otro tipo de conocimiento modal, digamos, muchos otros conocimientos modales de otro orden, digamos. Pero este tipo de conocimientos modales acerca digamos, de las condiciones de individuación de los objetos parecen estar conectadas de modo directo con, digamos, los contenidos de nuestros conceptos, digamos. Y sin embargo, digamos, si uno acepta este realismo, digamos, este hiato entre los modos de representar y los objetos, digamos, ese conocimiento analítico que podemos tener, digamos, acerca, o vía significado, digamos, que podemos tener acerca de dicta filosófica, digamos, no parece explicar bien por qué creemos que el objeto mismo, independientemente de cómo lo representemos, tiene una propiedad modal u otra. Nosotros tenemos esta separación entre nuestros conocimientos, si bien conceptual, y las cosas mismas, ¿sí? Entonces, voy a pasar un poco más rápido. Entonces, la idea básica es decir, bueno, o sea, tenemos este hiato, este problema con este hiato, digamos, y entonces, una solución posible, y me parece razonable, es tratar de juntarlos de nuevo y pensar, bueno, o sea, los conceptos y las cosas de las que pensamos no son independientes, ¿no? La idea es que el objeto es lo que es porque lo pensamos de ese modo, ¿no? Entonces, recuerden el diagnóstico de Quine, digamos, bueno, parece pensar que tenemos conocimiento modal de Re, es pensar que hay un modo hay un modo privilegiado de describir el objeto, digamos, ¿sí? Que nos dice qué es frente a otras descripciones, ¿no? Y lo interesante es que efectivamente hay muchos modos que me parece que cumplen este rol, que parece que Quine no toma en cuenta, son los conceptos clasificatorios, ¿no? Los términos clasificatorios, que es el modo que tradujo, y también Marta usaba sortal, digamos, ¿no? Sortal en inglés. Entonces, la idea básica acá es entonces es interesante pensar que estos modos de representar los objetos sí son privilegiados respecto del modo digamos, respecto de los objetos mismos, digamos, en la medida en que les adscriben a las cosas que caen bajo esos conceptos ciertas condiciones de identidad y persistencia, ¿sí? Entonces, lo que esto sugiere es una propuesta que voy a llamar conceptualismo moderado respecto a los objetos ordinarios, y acá lo leo para no perderme. Entonces, según esta posición, digamos, los objetos efectivamente existen ahí fuera, no estamos proponiendo algo así como un idealismo, digamos, pero la idea es que la delimitación realmente precisa, digamos, y la precisión de esta es similar a nuestros conceptos, digamos, calca a nuestros conceptos, de las condiciones de identidad y persistencia, digamos, de esos objetos, depende de nuestras propias actitudes, digamos, entonces de los modos en los que los concebimos, ¿no? Entonces, y esos modos en que los concebimos, esos modos en que concebimos y articulamos en la experiencia, está codificado en las normas que rigen el uso de los términos clasificatorios que usamos para hablar de esos términos, ¿no? Entonces, lo importante es que estos términos tienen como dos niveles de significación. Por un lado, están lo que se llaman condiciones de aplicación, situaciones de la experiencia en las que se podría aplicar, digamos, razonablemente, pero además los términos tienen un elemento que va más allá de eso, que son lo que llaman condiciones de coaplicación. Esto es, también vienen semánticamente conectados con condiciones que dicen, digamos, con reglas que indican en qué condiciones ese término es coaplicable a objetos de esa misma clase o no, digamos, ¿sí? Y en esta instancia eso quiere decir que los términos vienen asociados con estas condiciones de individuación. Entonces, esto tiene un tinte kantiano, digamos, pero la idea es, no se está proponiendo acá la idea de que cada agente, digamos, cada sujeto, cada vez que está pensando en el objeto, es como si estuviera como recortándolo mediante la atención. No se requiere nada así como que haya una actitud cognitiva particular en cada acto particular de pensamiento, digamos, sino que la idea más general es esta idea de que el lenguaje tiene, digamos, incorporado estos términos, digamos, que los convierten en, digamos, en términos clasificatorios, digamos, y que por lo tanto son términos que nos indican qué clases de objetos
digamos, se reconoce en esa comunidad. ¿Sí? De modo que están disponibles para nosotros estas normas para pensar acerca de los objetos, de modo de recortar los objetos que siguen esas normas en la experiencia. Y acá me parece, después puede ayudar a entender un poco la posición, se está un poco nervioso, no fue muy claro, digamos, es una analogía con la teoría de actos de habla de Austin, digamos, ¿sí? Entonces, si recuerdan, en un momento Austin, digamos, bueno, dice esto de que ciertos, digamos, que hacemos cosas con las emisiones que van más allá de afirmar, digamos, sino que a veces hacemos actividades que están, digamos, que tienen un valor social distinto, digamos, y particular y reconocido por el resto de la comunidad, digamos. Entonces a veces diciendo cosas prometemos o nos casamos, digamos, o hacemos distinta cantidad de cosas, digamos, y con esto. Y entonces un argumento sugiere, sí, bueno, digamos, uno va al diccionario, digamos. Entonces ese tipo de términos que indican qué tipo de acción hacemos cada vez que usamos el lenguaje, tiene la típica simetría que él marca entre primera persona singular, presente activo, y el resto de las personas, ¿no? Yo prometo funciona distinto que él promete, digamos. Y entonces lo que él dice es, bueno, entonces vamos al diccionario y vamos a ver que lo que vamos a encontrar ahí son las distintas clases de acciones que la gente puede hacer hablando, digamos, ¿sí? Entonces lo que yo sugiero es algo parecido, digamos. O sea, no estoy pensando en que lo que cada sujeto hace con sus conceptos recorta objetos. Lo que estoy diciendo es que el lenguaje ya tiene, digamos, ya tiene en sus términos clasificatorios un catálogo de los posibles tipos de objetos que hay, digamos, y los posibles normas que podemos aplicar a lo que nos encontramos en la experiencia, ¿sí? Pero esa validez es independiente de lo que piensa cada sujeto y qué se representa cuando usa un término, ¿no? O sea, puede usar un término, un nombre, digamos, que no está asociado a ninguna de estas cosas en particular, y sin embargo nombrar un objeto de cierto tipo, porque hay una norma que hace que objetos que cumplen con ciertos caracteres valgan como un objeto de ese tipo, ¿no? Entonces, en paralelo a lo que dice Austin sobre ese tipo de actos socialmente reconocidos, digamos, que tienen también sus normas que hacen que cuando se cumplen ciertas condiciones se realice mediante un acto de emisión una acción de ese tipo, digamos. También hay que entender los términos clasificatorios del lenguaje como expresando estas normas que dicen que siempre que den ciertas condiciones va a haber un objeto de tal y cual tipo. Objeto que además tiene ciertas condiciones de persistencia que están codificadas en ese concepto, digamos. Entonces la idea es que al asociarle no solo al aplicarse a ciertas situaciones, sino al asociarle condiciones de persistencia, lo que estoy haciendo es recortando un objeto ordinario en la experiencia. Entonces, si esta propuesta pero ya ha sido más o menos clara, digamos, entonces volvemos en la discusión, si no quedó muy clara, si esta propuesta más o menos clara, digamos, y pensamos que todos los objetos son ese tipo de entidades, digamos, no lo digo, decía acá arriba, digamos, de un orden institucional en un sentido, porque justamente son aquellos que en algún sentido todos reconocemos, dada que rigen nuestra sociedad ciertos términos, como clasificando los objetos, digamos. Entonces, en la medida que pasa esto, digamos, y que los objetos son recortados de este modo vía estos conceptos, entonces esto permite explicar cómo es que nuestro conocimiento acerca de las condiciones de persistencia de los objetos ordinarios puede ser conocimiento de re, o sea, acerca de los objetos mismos, y a la vez un conocimiento adquirido vía conceptos, ¿no? Porque esos son los conceptos que, en algún sentido, su satisfacción en la experiencia implican la existencia de un objeto del tipo cuestión, digamos. Entonces, lo que estamos haciendo es como, recuerden, empezamos con esta desconexión entre conocimiento, si quieren, modal, analítico y las cosas mismas, y un poco la propuesta es como conectarlos, ¿no? El modo de conectarlos es que el objeto mismo solo existe cuando es pensado de cierto modo, ¿sí? Entonces nos permite, digamos, explicar cómo podemos tener conocimiento de re, a la vez que conocimiento que obtenemos vía el despliegue de nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esta posición, digamos, sobre los objetos, me parece que queda
bastante claro que se puede resolver y de modo directo el problema de la fundamentación, digamos. Porque, ¿qué pasa en un caso de coincidencia? Volvamos, si quieren, al caso de la estatua, ¿no? Que me presentó Marta. Digamos. Bueno, en verdad Marta hablaba de la... No me gusta mucho el ejemplo ese de la esfera de Fine, digamos, pero entonces volvamos a la estatua y al trozo de arcilla, digamos. ¿Cómo es que puede haber objetos coincidentes ahí? Bueno, básicamente lo que ocurre es que las mismas partes o lo que ocupa la misma región espaciotemporal, digamos, satisface las normas asociadas a dos conceptos distintos, ¿no? Entonces, esos objetos satisfacen esas partículas de arcilla, digamos, satisfacen tanto las condiciones de trozo de arcilla como las condiciones de estatua, digamos, ¿sí? Pero, como decíamos, las condiciones de coaplicación no son determinadas solo por lo que hay en la experiencia, sino que también son un elemento normativo que están asociados a esos términos, digamos, tal como son reconocidos en el lenguaje, ¿no? Entonces la idea es que esto es lo que explica en esta posición conceptualista, digamos, que ahí haya una estatua y un trozo de arcilla que se distinguen entre otros por sus propiedades modales. Básicamente porque los conceptos de trozo de arcilla y de estatua son aplicables al mismo trozo, digamos, a lo que está en la misma ubicación, digamos, temporal. Pero como son dos conceptos que tienen criterios de individuación distintos, eso lo que hace es, en algún sentido, inducir dos objetos distintos en la misma región, ¿sí? Pero no hay nada, digamos, si quieren, misterioso acá. Es lo mismo que pasa cuando pensamos un cierto objeto, como, digamos, pensamos eso que está ahí afuera, como un auto. Simplemente lo que hacemos es tomar ciertos trozos de experiencia, decir que se aplica un concepto y eso les sobreimpone condiciones de persistencia, digamos, en un sentido los constituye como objetos, en ese sentido propio, un objeto ordinario que tiene tipo de... es un continuante y tiene sus condiciones de persistencia, digamos, y sus caracteres modales, digamos, lo constituye como tales, digamos, ¿sí? Bien, después iba a tratar de objeciones, pero ya medio que me estoy pasando. Me parece que por ahí no es tan interesante esto y por ahí es mejor dejar más tiempo a Pablo y a la discusión posterior. Entonces yo dejaría acá, les agradezco la atención y pasamos entonces a Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. A ver, Ezequiel, creo que, no sé si tenías que apagar... Ahí, gracias. A ver si puedo yo compartir la pantalla esta, entonces también. Bien, sí, ahí está. No estoy compartiendo, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, comienzo también por agradecer a la organización y en especial a Ezequiel por habernos reunido en esta mesa. Estoy muy contento de alguna manera estar presente también en SADAF. Y bueno, voy a entonces hablar un poco sobre eh, el problema, el grounding problem, el problema de la fundamentación, y más en general también un poco sobre todo el problema de la fundamentación de la modalidad. Y un poco lo que quiero hacer es explorar un punto de vista conceptualista en algún sentido sobre este problema, tal vez cercano al conceptualismo defendido por Ezequiel. Bueno, pero en qué medida es cercano y en qué medida no, es justamente una de las cosas que tal vez podemos discutir luego en la parte de la discusión. Bien. Bueno, me voy a centrar en un caso de coincidencia total de dos objetos ordinarios, no de un caso de coincidencia meramente parcial.
sino más bien en casos, creo entender, como los que sobre todo estuvo discutiendo Marta, un caso de una estatua F y un trozo de material M, que coinciden en una región espaciotemporal R a lo largo de toda su existencia, no solamente en un periodo de su existencia, sino que comienzan a existir en el mismo momento, dejan de existir en el mismo momento, y a lo largo de toda su existencia, digamos, la estatua y el trozo de materia ocupan la misma región espaciotemporal. Este tipo de caso, bueno, lo discute Alan Gibbard en el artículo que dio un poco origen a a estas discusiones. Eh, y es un caso que siempre es un poco difícil de encontrar ejemplos un poco realistas de cómo puede ser que una estatua y un trozo de arcilla comiencen a existir al mismo tiempo. Eh, y bueno, por suerte aquí en Valencia en realidad tenemos un caso que viene muy bien para ejemplificarlo, que es el caso de las fallas estas valencianas, que por eso he llamado F a la estatua por falla. Son estas estatuas eh, enormes que miden como un edificio de 3 o 4 pisos, y que, como son justamente tan grandes, traen las partes, digamos, de la estatua al sitio donde la van a montar a lo largo de varios días, y luego tardan varios días en montarla, en poner las diferentes partes al mismo, digamos, formarla, en construir la estatua, digamos. Y, y bueno, entonces podemos pensar un poco que el trozo de materia M, el trozo de madera M que constituye la falla, de alguna manera comienza a existir también en el momento este en que todas las partes son puestas juntas, digamos, y comienza a existir también en ese momento la falla. De manera que es el mismo, digamos, el trozo de madera antes no existía, o existían diferentes partes que luego en un determinado momento, el momento de la planta, como le dicen, comienza a existir como un trozo unitario, digamos, y en ese mismo momento también es cuando comienza a existir la estatua. Y bueno, luego al final de varios días, en el 19 de marzo, la queman, y entonces deja de existir tanto la falla como el trozo de materia que la compone. Entonces este es el tipo de ejemplo en el cual me voy a centrar. Voy a presuponer también que el argumento basado en la ley de Leibniz, que concluye que la falla y el trozo de material no son idénticos, es un buen argumento, es un argumento sólido, ¿sí? Entonces se presupone aquí el pluralismo, ¿sí? Que efectivamente F y M son dos cosas distintas. Esto es lo que Marta ha llamado colocacionismo. Yo lo voy a llamar más pluralismo, siguiendo un poco la terminología que utilizamos también con Ezequiel, y que es utilizada en el trabajo de Karen Bennett, del cual estamos un poco tomando la terminología. También se la llama a la posición esta, la posición del multi-thinker, del que piensa que hay varias cosas, o dos o más cosas existiendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, digamos que la verdad del pluralismo un poco la voy a presuponer, en parte porque pienso también que el problema que a mí me interesa, el problema de la fundamentación, o el grounding problem, es un problema justamente para el pluralismo, no es un problema que surja inicialmente para el que defiende la postura monista, es decir, la postura según la cual el argumento de ley de Leibniz no es bueno, y por tanto no es verdad que haya dos cosas, F y M, ahí, sino que hay solo una. Entonces, pero bueno, damos por bueno este argumento. Y también voy a dejar un poco de lado la cuestión de la parsimonia, de la posibilidad misma de la coincidencia, de por qué M y F no compiten por el espacio, cosas que las cuales yo me ocupo en otros trabajos, y bueno, son preguntas, digamos, un poco independientes relacionadas, pero independientes de las preguntas en las que me quiero centrar. Digamos, hay filósofos que preguntan cómo puede ser que ¿cómo explicamos la intuición de que si a una persona le preguntamos cuántas cosas con forma de estatua tiene ahí delante, nos dirá que hay solo una? Entonces es una intuición fuerte que hay que intentar explicar de alguna manera. El defensor del pluralismo tiene que dar una explicación de este tipo de intuición, o también de por qué, como decía, las dos cosas no, no entran en competición, digamos, por ocupar el espacio que ocupan.
bueno, estas cuestiones que tienen que ver también con las teorías de la de la persistencia a través del tiempo, el tetradimensionalismo versus tridimensionalismo, estas cosas las vamos a dejar un poco de lado y me voy a centrar en estas preguntas que están aquí, que son preguntas que, como decía, surgen una vez que hemos adoptado la posición pluralista. ¿Sí? Hemos dicho que F y M, la falla y el trozo de materia, son dos cosas distintas. Entonces surgen preguntas bueno, que tienen que ver con la fundamentación o el origen de estas diferencias que hemos detectado en sus propiedades modales y que dan lugar al argumento de la ley de Leibniz. Es decir, ¿por qué la falla puede sobrevivir al reemplazo de una parte constituyente por otra cualitativamente idéntica? Supongamos que a la falla en un momento por el viento, lo que sea, se le cae un brazo y entonces se rompe y tienen que tener otro brazo igual al original y reponerlo en el sitio donde estaba el original. Bueno, parece que la falla sigue existiendo, pero tal vez el M, el trozo de materia, no. Lo que hay ahora es otro trozo de materia donde antes estaba M. Entonces, esta es un poco una diferencia, digamos, en las propiedades modales de F y M, que es el tipo de propiedades que nos llevan a hacer la distinción realmente en el argumento de ley de Leibniz al que me refería antes. O por qué el trozo de materia y no la falla puede sobrevivir un cambio radical de forma. Si tal vez el trozo de materia, el trozo de madera, si lo rodeamos de otra manera, ponemos las partes en diferentes sitios, sigue siendo el mismo trozo de madera, pero la falla deja de existir, no puede sobrevivir ese cambio tan radical. Entonces, da la impresión de que el tipo de cambio que una cosa y la otra pueden sobrevivir son distintos. Esto quiere decir que tienen distintas posibilidades, distintas propiedades modales, perfiles modales, y entonces lo que tenemos que explicar es por qué esto es así, en qué se fundamenta esta diferencia. ¿Por qué M y F difieren en sus propiedades modales o no, otras maneras de expresarlo? ¿En virtud de qué tienen lugar estas diferencias? ¿Sobre qué base o sobre qué fundamento? Si este es el problema de la fundamentación, el grounding problem, ¿qué determina estas propiedades modales? Bueno, estas son las preguntas en las que me quiero centrar y las voy a dejar aquí un poco en rojo de trasfondo para que las tengamos presentes. Como un poco explicó Marta al comienzo, y este tipo de preguntas que constituyen, como decía, el problema de la fundamentación, se hacen también no solo acerca de las propiedades modales de los objetos coincidentes, sino también acerca de la naturaleza o acerca de por qué una cosa y la otra son cosas de distinto tipo, por qué una es una estatua y la otra no, es simplemente un trozo de arcilla. Bueno, y a veces, como decía Marta, dijo en algún momento, bueno, los dos realmente los problemas son paralelos, son prácticamente el mismo problema. Yo prefiero en esta ocasión centrarme en la cuestión de las propiedades modales. Evidentemente, las propiedades modales y las propiedades clasificatorias están conectadas, tienen que estar conectadas de alguna manera. Pero bueno, yo tengo un poco ahora dudas acerca de cuál es exactamente esa conexión y por eso creo mejor, más prudente centrarme en la cuestión de las propiedades modales en particular. Esta pregunta que se hace, que constituye, digamos, el problema de la fundamentación, en virtud de qué o por qué F y M tienen distintas propiedades modales, es una pregunta que está hecha, yo creo, desde una concepción, digamos, reduccionista en algún sentido de la modalidad, una concepción según la cual los hechos modales, las propiedades modales de los objetos, presentan una especie de location problem, como decía Jackson en un libro. Bueno, he incluido esta referencia aquí porque realmente es un libro que hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando en Buenos Aires, lo discutíamos justamente en SADAF. Es un problema que Jackson se hace en el libro aquel, lo planteaba con respecto a las propiedades, algunas propiedades mentales relacionadas con la conciencia y con las propiedades morales, por otro lado. Y dice, bueno, estas propiedades no pueden ser parte, digamos, constitutiva de la realidad última, digamos, tienen que ser de alguna manera, si las vamos a aceptar como propiedades genuinas, las tenemos que de alguna manera reducir o encontrar su lugar en un mundo físico, digamos, a través de lo que él llama un entailment principle o
un principio de superveniencia, digamos, que nos muestre de qué manera estas propiedades sobrevienen sobre propiedades físicas. Entonces yo creo que un poco la pregunta, el problema de la fundamentación presupone esta idea de que digamos, las propiedades modales no pueden ser propiedades básicas, primitivas, sino que tienen que ser explicables, reducibles a otras propiedades no modales en este caso. En este sentido, es la posición primitivista sobre la modalidad, digamos, una posición que diga, no, las propiedades modales, que es necesario y que es posible para un determinado objeto, son propiedades básicas que no se pueden explicar en otros términos. Este tipo de posición realmente es un rechazo del problema de la fundamentación. O sea, otra manera de ponerlo es el problema de la fundamentación solo surge si uno rechaza el primitivismo, si uno presupone, digamos, un cierto reduccionismo de entrada, digamos, la idea de que estas propiedades no pueden ser constituyentes últimos de la realidad. Entonces, a ver, perdonadme. Pero en todo caso, la posición primitivista sobre este problema sería una posición a adoptar que, no, como digo, no sería tanto una solución al problema, sino más bien un rechazo del problema. Sería como, digamos, sí, no responder a las preguntas, sino, digamos, dejarlas de lado como preguntas que no tienen... Bueno, no tiene sentido hacerse porque en definitiva no hay nada en virtud de lo cual, según el primitivista, nada en virtud de lo cual M y F tengan estas propiedades modales diferentes, sino simplemente las tienen. Bien, como alternativas a esta concepción primitivista, es otras que se suelen considerar, en particular en el artículo este de Bennett al que hacemos referencia antes, hay una posición, digamos, que podemos llamar reduccionismo fuerte, según la cual, bueno, el intento aquí sería intentar mostrar que las propiedades modales en que M y F difieren, en definitiva, son de alguna manera reducibles a propiedades no modales, tal vez propiedades intrínsecas o cualitativas de F y de M, pero bueno, tal como está formulado el problema y el ejemplo en el cual está basado, el de la estatua y el trozo de materia, parece que es una solución implausible, o sea que no hay mucho espacio para desarrollar este tipo de solución reduccionista fuerte. Entonces, Bennett, por ejemplo, dice, bueno, las propiedades, ella dice non-sortalis, pero bueno, aquí ahora podemos decir las propiedades no modales de la estatua no son suficientes para explicar sus propiedades modales, o sea, dice sortalis, por la simple razón que el trozo de madera, lamp, tiene exactamente las mismas propiedades no modales que la estatua y no tienen las mismas propiedades modales. ¿Sí? O sea, la idea justamente, el problema, el ejemplo este de Goliat y Lump o de la falla y el trozo de madera es un ejemplo en el cual los dos objetos tienen exactamente las mismas propiedades no modales o no sortalish, ¿sí? Entonces, bueno, es difícil encontrar explicar, o es imposible realmente explicar la diferencia en propiedades modales, digamos, simplemente ateniéndose a esa base de superveniencia tan estrecha, digamos. Entonces el reduccionismo, bueno, este fuerte al menos, no parece una solución viable. Otra opción sería el eliminativismo, es decir, bueno, en contra de las apariencias no hay hechos modales, no hay propiedades modales, y en particular entonces tampoco tenemos razones para distinguir entre la estatua y el trozo de arcilla. Bueno, esta también es una opción que un poco voy a dejar de lado. Si no hay propiedades modales, tampoco evidentemente tenemos, como no tenemos entidades coincidentes, no tenemos dos entidades, ¿sí? diferentes coexistiendo en el mismo lugar al mismo tiempo, no tenemos razón para pensar que las haya. Tampoco tenemos el problema de la fundamentación. El problema de la fundamentación surge o se plantea solamente para la persona que piensa que F y M existen, las dos, que son dos cosas diferentes y que difieren justamente en sus propiedades modales. Bueno, el eliminativismo podría ser compatible con diversas estrategias para explicar cómo, a pesar de que no hay hechos modales, el discurso modal puede ser más o menos acertado, pero bueno, no viene al caso ahora mismo desarrollar esas ideas porque justamente como decía, quiero centrarme
en el grounding problem, en el problema de fundamentación, y entonces en el tipo de presuposición bajo la cual, digamos, el problema es un problema genuino, un problema al cual de alguna manera hay que dar solución. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explorar un punto de vista a partir de una serie de cosas que me parecen inicialmente plausibles. No sé si el punto de vista finalmente es coherente, pero bueno, ya me diréis en la discusión si lo es o no. Digamos que esta charla tiene un carácter así bastante exploratorio. Es un tipo de conceptualismo, el punto de vista este que quiero explorar es un tipo de conceptualismo, como decía antes, entonces lo primero que quiero hacer es, el primer presupuesto, digamos, de este punto de vista sería rechazar el primitivismo, ¿sí? Es decir, bueno, la modalidad, los hechos modales no son primitivas, no forman parte, yo pongo aquí haciendo uso de una terminología de Kittfein, de la imagen metafísica del mundo como es en sí mismo, digamos que hay una descripción fundamental de la realidad, que es la que de alguna manera persigue la metafísica, por eso llamamos imagen metafísica del mundo, en la cual no hay, en esta descripción, digamos, no hay hechos modales. Los hechos más básicos son de otro tipo, no involucran la posibilidad, la necesidad, etc. Bueno, esta es entonces, si hay hechos modales, como creo que los hay, tienen que de alguna manera ser explicados o reducibles a otros términos. No forman parte, digamos, de la estructura última de la realidad. Un segundo presupuesto, un segundo elemento de esta imagen sería el rechazo del eliminativismo, si los hechos modales son reales, y por tanto hay que, como decía, buscar su encaje en esta imagen metafísica del mundo. Hay que explicar cómo, dado que son hechos genuinos que existen, cómo se relacionan con aquello que de alguna manera es más fundamental o sí que forma parte, digamos, de esta imagen metafísica del mundo. Y entonces el tercer elemento sería que las diferencias en propiedades modales entre la falla y el trozo de madera o el trozo de material tienen que ver con nosotros más que con los objetos mismos. Es decir, que también la modalidad de red tiene un poco, en cierta medida, un origen en nuestras prácticas lingüísticas y conceptuales, ¿sí? Esto es lo que Bennett al menos considera conceptualismo, y creo que un poco así, digamos, no sé si es lo que Ezequiel llama conceptualismo, pero de momento lo he dicho hasta aquí, creo que también al menos este último ingrediente, digamos, podría ser aceptado por la imagen que defendía Ezequiel. Entonces, el conceptualismo, tal como lo entiende Bennett, es lo siguiente: es la idea que las propiedades modales, bueno, ella dice sortalish, porque ella quiere incluir también aquí, como hacía Marta, no solo las propiedades modales, sino también las propiedades clasificatorias, pero en todo caso yo me atengo, digamos, a una tesis más débil que concierne solo a las propiedades modales. Digamos, el conceptualismo sería entonces, hecha esta salvedad, la tesis de que las propiedades modales que las cosas tienen dependen de alguna manera de nosotros, son de alguna manera up to us, dice ella. En esta línea, la distribución de propiedades modales a lo ancho del mundo es el resultado de las actitudes, conceptos y convenciones humanas. La afirmación central aquí es que nosotros, de alguna manera, hacemos que las cosas tengan las propiedades modales que tienen, ¿sí? O sea, que una cosa sea posiblemente F o necesariamente Q, no es una cosa que esté determinada simplemente o solamente por cómo la cosa es, sino que en parte es algo que está determinado por nuestras prácticas conceptuales, lingüísticas en relación a la cosa en cuestión. Bien, entonces esta es un poco la idea general, y ahora digo un poco cuál es un poco no voy a presentar argumentos en favor de estos puntos de vista. De momento no los he elaborado, simplemente os digo un poco cuál es la inspiración de este punto de vista, o en qué cosas, en qué ideas me estoy un poco basando para esbozarla. Es un poco un cóctel, digo aquí, un cóctel atípico de fuentes, digamos, no sé en qué medida son compatibles, si finalmente el punto de vista es coherente o no, pero bueno, como, digamos, la idea del rechazo del primitivismo, el rechazo de la idea de que las propiedades modales formen parte, digamos, de la estructura última de la realidad, y que deban de alguna manera ser reducidas o explicadas en otros términos, es algo que yo un poco tomo de Sider, y en definitiva también de Lewis. Sider es realmente un seguidor de Lewis, pero
con respecto a las propiedades modales, lo que él dice, bueno, es que en definitiva, utilizando su terminología, estos conceptos modales, necesariamente F, posiblemente Q, no cortan el mundo por sus articulaciones naturales, digamos. No son conceptos que nos permitan describir la estructura última de la realidad. Uy, perdón. Entonces esta es una idea, él desarrolla entonces una idea, él llama una teoría humeana sobre la necesidad, sobre la modalidad en general, según la cual, bueno, él dice el mundo es en definitiva, en su estructura última, un lugar amodal, dice, ¿no? Que no tiene modalidad, y la modalidad en algún sentido, los hechos modales sí que existen, pero son derivados de otros que son más fundamentales. La misma idea un poco la encontramos yo creo, también en Lewis, en la idea de que los conceptos modales son reducibles a cuantificación sobre objetos muy grandes, que son los mundos, lo que llaman, bueno, los mundos posibles, ¿no? Pero en definitiva bueno, aquí hay, yo creo, también un intento de reducir la modalidad a algo que puede ser visto como, en principio, amodal, un objeto muy grande parecido a nuestro universo, ¿sí? Esos son los mundos posibles. Bueno, eso es, en todo caso, yo creo que para que veáis un poco de dónde fuentes de inspiración para rechazar el primitivismo son estas que acabo de considerar. Para ideas que en favor un poco que me inspiran en la adopción del punto de vista conceptualista, en la idea de que, bueno, en definitiva, las propiedades modales, qué objetos tengan qué propiedades modales es algo que en parte está determinado por nuestras prácticas clasificatorias. Esto un poco lo he cogido, es algo que he visto un poco más plausible, sobre todo a partir de la lectura de un libro de Emmy Thomason que estuvimos leyendo con Ezequiel el curso pasado, pero en el cual un poco lo que hace es revivir o, digamos, darle un poco una nueva forma a ideas que estaban ya presentes en Carnap y en el empirismo lógico en general, según la cual un poco la imagen quainiana también de la modalidad a la cual Ezequiel aludía en su intervención, es un poco esta idea que la necesidad y la posibilidad tienen su origen en la adopción de determinadas maneras de hablar. Adoptamos un determinado esquema conceptual, unos determinados conceptos, y eso hace que a partir de ahí, digamos, o en virtud de ello, los objetos que caen bajo determinados conceptos, bajo el concepto de estatua, bajo el concepto de trozo de madera, tienen determinados perfiles modales en virtud de caer bajo estos conceptos, ¿sí? Entonces, un poco la necesidad y la posibilidad son reducibles a estas verdades conceptuales o analíticas, ¿sí? que vienen con la adopción de un determinado marco conceptual. También aquí otra idea digamos, fuente de inspiración es la idea de Lewis, de que, bueno, lo he puesto en estos términos, si es verdad o no que esta cosa podría sobrevivir un cambio radical de forma o transformarse en un huevo frito o lo que fuera, es algo que depende en parte de nosotros, el contexto en que formulemos la pregunta. Y aquí la idea un poco es que en definitiva, para Lewis, tener una determinada propiedad modal es, digamos, una cuestión de tener ciertas contrapartes en otros mundos posibles. Y, digamos, la noción de la relación esta de contraparte, que determina en definitiva las propiedades modales que los objetos tienen, es una relación que bueno, es una relación compleja, y que una cosa sea contraparte de otra depende un poco de aspectos de similitud que pueden resultar relevantes o no según el punto de vista que adoptemos cuando nos estamos preguntando si, por ejemplo, Humphrey podría ser un huevo frito. Tal vez hay un sentido o algún aspecto en el cual sí que un huevo frito es similar en el sentido relevante a Humphrey, y por tanto ese huevo frito es una contraparte de Humphrey. Entonces, si esa es el tipo de posibilidad que tenemos en mente, en ese momento, en ese contexto, sí que es posible que Humphrey haya sido o sea, un huevo frito, ¿sí? Entonces, un poco... yo veo en esta idea, en la idea de que la noción de contraparte depende un poco de cómo nos formulemos nosotros las preguntas, qué conceptos utilicemos en esa formulación, es también un poco una
una inspiración para esta idea de que, bueno, qué propiedades modales un objeto tenga o no, es algo que en parte depende, como decía Bennett, de nosotros, y esa es la definición un poco que ella utiliza de conceptualismo. Bueno, entonces esto es un poco a ver, el punto de vista que me interesa explorar, ¿no? Aquí simplemente lo estoy presentando, en el futuro espero poder, digamos, defenderlo con argumentos. En principio, este es el punto de vista bravo. Si tengo, no sé bien cuánto tiempo tengo, no me quiero pasar mucho. Rápidamente algunos aclaraciones sobre este punto de vista que yo creo que voy a leer para no extenderme más. Yo creo que el conceptualismo que emerge de estas ideas es compatible con el pluralismo, y de hecho, a pesar de que está inspirado en esta idea, en parte en esta idea de Lewis, que es típicamente la idea de las contrapartes de Lewis, que es una teoría asociada con el monismo, yo creo que el conceptualismo que esbozado de alguna manera es compatible con el pluralismo, y de hecho pretende ofrecer una solución reduccionista al problema de la fundamentación, es decir, explicar en virtud de que F y M tienen distintos perfiles modales. Los tienen, estos diferentes perfiles modales, en virtud de que F y M caen bajo distintos conceptos, son clasificados de diferentes maneras. Pero gracias a la distinción que hicimos antes entre lo fundamental y lo derivado, entre aquello que existe como parte de la estructura última de la realidad y aquello que es derivado de esta estructura última, gracias a esa distinción, este conceptualismo también es compatible con una forma de monismo. Puede ser que en la imagen metafísica de la realidad haya solo una cosa en la región R, es decir, que solo una cosa en esa región R forme parte de la estructura última de la realidad, de aquello que es fundamental, pero aunque esto sea así, también hay en R, como entidades derivadas, una estatua, un trozo de madera y tal vez muchas otras cosas más. O sea que, digamos, en definitiva, la distinción entre lo fundamental y lo derivado también nos permite compatibilizar en algún sentido el pluralismo y el monismo. Es decir, uno puede ser monista con respecto a lo fundamental y pluralista con respecto a lo derivado, por decirlo de esta manera. Y de hecho, el conceptualismo me parece una posición especialmente defendible para las entidades derivadas y no muy plausible para las fundamentales. Que haya en R una cosa que pese 500 kilos, suponiendo que este tipo de propiedad de tener una determinada masa es algo fundamental. Bueno, eso parece que no depende de nosotros, de la misma manera que haya en R una cosa que pueda ser un huevo frito. ¿Sí? Eso es, digamos, la masa o tener una determinada masa puede ser o tiene, desde el punto de vista que estoy esbozando, más papeletas, digamos, a ser una entidad fundamental o una propiedad fundamental que las propiedades modales. Bien, tal como, otra aclaración rápida, tal como entiendo el conceptualismo, la adopción del concepto de estatua y las correspondientes verdades analíticas sobre las estatuas no crea a la estatua, a la falla, no le confiere existencia. Digamos que la estatua existe independientemente de nosotros, y que lo que depende de nosotros es que algunas de sus propiedades las tenga necesariamente y otras contingentemente. Digamos, esto me parece tal vez podría ser un punto de divergencia con la posición que defendía Ezequiel, no lo sé. Por otro lado, tal como entiendo el conceptualismo, no creo que debamos decir, como Ezequiel, que los mismos trozos de materia satisfacen las normas asociadas con dos términos clasificatorios distintos. No sé si al final lo dijo así Ezequiel en su charla, pero era en el borrador que yo tenía, era algo que afirmaba. Entonces, aquí la idea es que las normas asociadas con los dos términos son satisfechas, pero no necesariamente por los mismos trozos de materia, los trozos de la, de la falla de F no tienen por qué ser trozos de M, del trozo de madera. Digamos que así como distinguimos una posibilidad aquí es que así como distinguimos entre la estatua y el trozo de madera, también podemos distinguir entre las partes de la estatua y las partes del trozo de madera. Bien, entonces, bueno, esto igual no sé si es muy relevante. Y simplemente para acabar ya, espero, bueno, sí, dos minutos más, simplemente quiero poner de manifiesto dos posibles divergencias con el punto de vista de Ezequiel. El primero,
Ezequiel decía en algún punto del borrador que estábamos trabajando que podría pensarse que los objetos ordinarios, más allá de sus constituyentes físicos, solo existen como objetos institucionales. Cada uno de ellos es un objeto de un cierto tipo en la medida en que se reconoce que sus partes satisfacen las normas asociadas con esos términos. Mi punto de vista es que creo que contrasta un poco con lo que dice Ezequiel aquí. Lo que yo, en el punto de vista que yo he esbozado, digamos, lo que ocurre es que la estatua existe y es una estatua independientemente de nosotros y de nuestros conceptos, es decir, satisface nuestro concepto de estatua, tiene las propiedades en virtud de las cuales la palabra estatua se aplica, independientemente de nosotros, de manera que no es, como decía antes, no es la existencia de la estatua, ni tampoco que sea una estatua lo que depende de nosotros, sino simplemente que algunas cosas sean necesarias y otras meramente posibles de la estatua. Eso sí que depende de nosotros. El segundo punto en el que tal vez me aparto un poco del punto de vista expresado por Ezequiel es que, bueno, él ha presentado un poco aquí, bueno, esto es todavía más exploratorio, pero él presentaba digamos, su punto de vista utilizando esta analogía con Austin y con la idea de promesa. Y entonces, yo creo que el caso de la promesa, de los actos de habla, es especial o es peculiar, o es más claramente el caso de un objeto cuya existencia sí que depende de nosotros, pero no creo que es algo que se pueda generalizar un poco a todos los objetos ordinarios. Como digo aquí, una promesa y una vaca son cosas diferentes, creo yo, por lo que respecta a la manera en que nosotros determinamos su naturaleza. Es parte de la naturaleza de la promesa el estar inserta en una determinada práctica humana, en prácticas lingüísticas, etcétera, pero no me parece que pueda decirse lo mismo de una vaca o de un árbol, aun si vacas y árboles son entidades derivadas y aun si sus propiedades modales dependen de nosotros. Por eso, bueno, no sé si es suficientemente claro, yo mismo creo que no lo tengo suficientemente claro, pero en este punto yo prefiero delimitar el conceptualismo a las propiedades modales y no estoy seguro de si lo deberíamos extender también a las propiedades clasificatorias. O sea, me parece aceptable inicialmente o plausible decir que un árbol puede, que lo que un árbol puede o debe ser, sus propiedades modales están determinadas por nosotros, por nuestro concepto de árbol, pero no estoy seguro también de que esté determinado igualmente por nosotros lo que el árbol es, digamos, su naturaleza, como sí pasa en el caso de las promesas, me parece a mí, que es la promesa en definitiva, es algo que está determinado por nosotros. No sé si lo mismo se puede decir de todos los objetos ordinarios. Bueno, eso es todo, lo dejo aquí, gracias. Y dejo de compartir. Bueno, genial, gracias, Pablo. Bueno, yo tengo cosas para decir, preguntar y decir, pero me parece que mejor que participe la gente. Nosotros nos vemos dos seguidos, entonces Sí. mejor que participe la gente que nos está en contacto con nosotros tanto, y de última, en todo caso, sí planteamos algunas otras discusiones. Entonces, sí, justo Alberto se salió. El resto no sé si alguien tiene una pregunta, consulta, duda, objeción, etcétera. Marta, dale, sí. Empieza tú si quieres, pero Ezequiel, ¿no? Vale. Es decir, yo tengo preguntas para los dos. A lo mejor ya que Pablo estaba hablando ahora. Es decir, no sé bien cómo entender este punto. Supongo que es central en lo que quieres defender, que las propiedades clasificatorias no dependen de nosotros, pero las modales sí. No sé hasta qué punto puedes combinar estas dos cosas, porque en principio las clasificatorias, no lo sé, es solamente para ver cómo sería tu posición. En principio las clasificatorias se entienden a partir de las modales, en términos de condiciones de persistencia. Luego, no sé qué te quedarían en las clasificatorias si le quitas las de persistencia, las modales, para que te permita, en ese caso, que el mundo sí determine estas propiedades y quede determinado, por ejemplo, que es una vaca. ¿Entiendes mi duda?
Sí, sí, creo que entiendo. No, y no tengo respuestas claras, simplemente justamente mi estrategia es más ser precavido y cauto y decir, bueno, sobre esto, propiedades modales, me parece, vamos a ver si funciona, digamos, este punto de vista sobre las propiedades modales en principio. Y las dudas respecto a las clasificatorias, bueno, tienen que ver con varias cosas, pero una es, por ejemplo, la idea esta que bueno, tú mismo un poco en tu pregunta estabas, creo yo, presuponiendo que las propiedades clasificatorias están determinadas por las propiedades modales, ¿no? O sea que, y bueno, pero también, digamos, alguien puede argumentar lo contrario, que realmente las propiedades modales están determinadas por las clasificatorias. Es un poco, yo creo, la idea de Kit Fine, de que, digamos, la naturaleza de una cosa es en algún sentido más primitiva que su perfil modal, y que lo segundo está determinado por lo primero. Y en definitiva, en general, yo creo que la idea de esto de propiedades clasificatorias o sortals está muy ligado a la idea de la naturaleza de una cosa o lo que la cosa de hecho es. No tanto a lo que podría ser o o a lo que no podría ser, sino a lo que de Esto es hecho lo es. que, Entonces, esto es lo que no me acaba de quedar claro. ya. Cómo lo que de hecho es, no te incluye ya lo que podría ser. Si te incluye la esencia, ya está, ya tienes ahí puestas las modales. Ya, bueno, puede ser, pero simplemente como la cuestión de la relación entre estas Ujú. dos, entre Sí, lo sí. modal, digamos, y lo clasificatorio o la esencia del objeto es una cuestión compleja y hay puntos de vista aquí divergentes que, de hecho, bueno, yo creo un poco en esta discusión del grounding problem, por ejemplo, Bennett cuando dice que ella pone, digamos, habla de sortalist properties para hablar tanto de las modales como Ujú. de las. Un Sí. poco la presuposición aquí es un poco, creo que las propiedades, la que estás un poco también haciendo tú, es que las propiedades clasificatorias están determinadas por las modales, que si uno fija el perfil modal de un objeto, entonces ya eso es te da lo que la cosa es, digamos. Pero bueno, como es una cuestión, digamos, controvertida, Ujú. sobre la cual me gustaría pensar más, de momento prefiero limitarlo a Un, las propiedades un- modales. Sí. decir, un pequeño comentario sobre esto, que me parece que el punto de Bennett ahí es, ¿no? Ella no se compromete con ningún tipo de prioridad, pero sí Mm, cree que hay como un círculo de propiedades, digamos, de tipo clasificatorio, digamos, de modo sí. que son interdefinibles. No importa cuál es básica, en principio ya no se define por Mm, decir cuál es básica. Bueno, en última instancia, su versión primitiva es una versión que tiene lo modal a la base de lo clasificatorio. Pero de mm, algún modo eso no es tan central como la idea de que esto es un círculo de nociones interdefinibles, digamos. Y me parece que vos en tu posición estás intentando romper ese círculo, mm, que es como parte de la tradición misma del problema, digamos, ¿no? Parece me parece que tenés como una carga de la prueba bastante fuerte para mostrar que efectivamente ese círculo no es un círculo, ¿no? Mi impresión. mm, Porque me parece que es un buen presupuesto de casi toda la discusión, eso. mm. Sí, yo quería decir lo mismo que Ezequiel. Es decir, no es que unas Perdón, fundamenten. No, no, no. Lo has expresado mejor tú. No es que unas digas estas son básicas e implican las otras, o al revés. No, es que unas no son independientes de las otras. Y de momento tú quieres hacer que sean independientes. Y aquí es Mm. donde no sé. Sí. Bueno, tomo en consideración todo lo que decís, pero en todo caso, no, yo no me estoy comprometiendo con o sea, la exposición del punto de vista que he presentado. Yo creo que más allá de lo que he dicho al final, tal vez como para resaltar puntos de divergencia con Ezequiel, tampoco me comprometo, creo, con ningún punto de vista al respecto. Simplemente he dicho, voy a presentar un punto de vista sobre las propiedades modales y dejo abierto si luego esto se aplica o no. No presupongo que se vaya a aplicar también a las propiedades clasificatorias. Alberto tiene una pregunta. Bueno, disculpe la pregunta, pero estoy completamente confundido y no tengo las lecturas necesarias precedentes, así que son ingenuas.
Y además ya tengo una memoria pésima, así que ya me olvidé de lo que le quería preguntar a Marta hace 2 días, que fue cuando... Entonces, solo me queda de atrás para adelante. Y mi preguntas muy simplemente aclaratorias, ingenuas. Me gustaría... tengo problemas serios con el asunto, solo me voy a dedicar a preguntas laterales. Cuando Pablo dijiste algo sobre que tu inspiración estaba en Lewis y la cuantificación de los sobremundos, dijiste que en ese caso los mundos no eran objetos modales, porque eran grandes. Esto me quedó circulando. Entonces, una pregunta era acerca de si podés aclarar ese punto. Y después, antes de que se me olvide, tenía también una cosa muy lateral vinculada con lo de Ezequiel. Hasta allí llegó mi memoria. No sé si has dicho algo sobre que esta vez, digamos, pensar, dijiste algo como que las condiciones en tu conceptualismo moderado, las condiciones de aplicación de ciertos conceptos son reglas impuestas por el uso de la comunidad hablante, algo así. Y si después resulta que hay conexión entre las propiedades modales y las propiedades categoriales, no veo bien si no hay que decir por qué razón ese uso de la comunidad, ese uso diferencial de la comunidad, no tendría que fundarse en algunas propiedades categoriales naturales de re, y no exclusivamente en algo así como una convención primitiva. Eso me quedó tan oscuro como mi pregunta, de modo que si es demasiado oscuro no recibe respuesta y me conformo. A ver, Pablo primero. Perdón, me pongo así porque justo están taladrando arriba de mi casa y escuché la mitad de la pregunta de Alberto. Pero lo dejo a Pablo responder y vemos si después consigo que no estén taladrando justo cuando Alberto pregunta. Perdón. Te iba a decir iba a decir que respondas primero vos, pero bueno, no. No, simplemente, a ver, no sé si dije que los mundos posibles de Lewis son no modales porque son grandes, a lo mejor lo dije, pero no era tanto no era mi intención realmente. Yo creo que simplemente mencionaba a Lewis y esta idea de que las verdades modales, digamos, son reducibles a cuantificación sobre mundos posibles, como un ejemplo de posición, digamos, reduccionista, de lo modal, un intento de reducir lo modal a lo categórico, en algún sentido. Lo relevante, o sea, no sé si es muy importante que los mundos posibles sean grandes, en todo caso. Lo que sí que es importante, creo yo, es para entender un poco no sé si entenderla, pero el punto de vista de Luis como un punto de vista reduccionista, es pensar en en los mundos posibles como entidades iguales en algún sentido de la misma naturaleza que el mundo en el que nosotros habitamos, nuestro universo, por así decirlo. Es el elemento característico un poco del realismo modal de Luis, y la diferencia de otras propuestas de otras propuestas que él critica justamente por no ser adecuadamente reduccionistas, creo yo. Entonces no es tanto el tamaño, yo creo, de los mundos posibles lo que facilita ver la posición de Luis como reduccionista, sino el hecho de que esas entidades sobre las que se cuantifica esos mundos posibles, se los llama mundos posibles y puede parecer entonces que son entidades modales en algún sentido, pero realmente es crucial que sean entendidos como mundos, como cosas iguales a todo esto que está alrededor nuestro. Esa sería, no sé si... Es decir, que para ser conceptualista respecto de los objetos materiales, hay que ser realista respecto de mundos. No sé, no necesariamente, pero, pero bueno, digamos, no creo no creo. O sea, yo creo que, digamos, el realismo modal como el del tipo luisiano, digamos, es una manera de ser reduccionista. Pero
pero no es la única, tal vez, y justamente el conceptualismo puede ser visto como una manera alternativa, creo yo, o inicialmente me parece, de ser reduccionista, de intentar dar una explicación de las verdades modales en términos no modales, en algún sentido, que no involucra en principio mundos posibles, sino simplemente convenciones, usos de los conceptos, etc. O sea, el convencionalismo más clásico digamos, de Ayer, por ejemplo, de los positivistas lógicos, yo lo vería también como una posición reduccionista, que no involucra necesariamente o no de manera central la noción de mundo posible. No sé, esa es la... No sé si respondo. Bueno, ahora creo que conseguí que no estén taladrando acá arriba, pero entonces tu pregunta, Alberto, para mí era sobre las condiciones de aplicación, digamos. Hay una distinción que yo hago entre condiciones de aplicación y de coaplicación. Ah, Entonces, la idea es que la condición de aplicación tiene que ver, que reclama algo del mundo, digamos. O sea, entonces la idea es que el término se aplica en ciertas situaciones cuando se cumplan ciertas condiciones mundanas, digamos. Mientras que las de coaplicación sí están, o sea, son puramente dependientes de las convenciones, digamos. Porque establecen los límites del objeto, los límites modales del objeto. y esas convenciones no están ligadas con las... Esas convenciones que aparecen en las coaplicaciones no están ligadas ni determinadas por las condiciones de aplicación. No, bueno, las presuponen, digamos, pero van más allá de... Van más allá, no podría están pensar que... Podría pensar, supongamos que digamos, no hay casos, no me acuerdo bien, no hay casos claros de estos, digamos, pero digamos, por ahí podríamos pensar algo parecido a la distinción entre el zapato y el par de zapatos de Frege, digamos, o sea, donde ahí se aplican las mismas condiciones, digamos, porque hay algo de cierta forma, pero cuándo es el mismo y cuándo no, depende de algo adicional, digamos. No es del todo preciso esto, pero el punto es que ser el mismo o no ser el mismo es algo que excede la idea de si algo ahí satisface o no satisface como la condición inicial básica para que se aplique el término. No es preciso esto. Necesito pensarlo, No gracias. es preciso porque, pero digamos, habría que, lo interesante es que no hay casos muy claros en que las condiciones de aplicación sean las mismas y que la de coaplicación no. Y a veces estuve tratando de buscar casos así y lo más cercano que encontré era esto. Pero la idea de un modo es que, digamos, si querés, un caso de estos, pues también son todos casos como inventados, es el ejemplo de Hirsch del in-car o del out-car, digamos. Entonces, la idea es que en algún sentido, bueno, no es exactamente igual, ¿no? O sea, no. Pero hay una idea donde, digamos, la condición, supongamos que tenemos una condición, esa tampoco es buena, pero supongamos que tenemos una noción de coche como más precisa, según la cual, digamos, el cambio de una rueda implica que es otro coche. Entonces ahí, digamos, que la condición de aplicación es la misma, ser un auto, pero la condición de complicación es distinta, porque el auto como sensible a la rueda, por decirlo de algún modo, deja de existir en situaciones en que no deja de existir el auto no sensible a la rueda. Es un ejemplo artificial, pero la idea es que hay un elemento ahí convencional que dice el auto sigue siendo el mismo o no, según le cambio la rueda o no, y según la convención que tenga. Puede ser lo suficientemente relevante la rueda como para decir, bueno, cuando le cambio la rueda ya es otro auto. Pero siempre que hay un auto en un sentido, hay un auto en el otro sentido, solo que es otro. No sé si ayuda a entender eso. Debo decir que sí, desmuteado. Ángelo tiene una pregunta. Sí, bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Ok, bueno, agradecer primero la presentación y mi pregunta es bastante, más que nada aclaratoria, con una duda para Marta. Decidir, o sea, la propuesta
feiniana, como tú mencionas, de alguna manera descansa en una postura mereológica que tiene Fine. ¿Por qué determinar que la estatua es un rigid embodiment y no un variable embodiment? Ya que de alguna forma parece de que yo puedo reemplazar las partes de una estatua y mantener mantener la misma entidad, que eso es supuestamente lo que Fine utiliza, o sea, eso es como la marca determinante de un variable embodiment. Digo esto porque en definitiva si tenemos dos compuestos mereológicos totalmente distintos, como el variable embodiment, y supongamos que el lamp es un rigid embodiment, ocurriría que la relación, o sea, la analogía que haces con el caso de fisión, de alguna manera sería como, no sé si podría aplicar de igual forma como aplica en el caso en el caso que presentaste, dado que tendríamos dos entidades que ya mereológicamente son distintas, por lo tanto está asegurada que eh, que aun cuando compartan las mismas, al menos las mismas partes materiales en alguna medida, no son la misma entidad. Es eso. Vale. La idea sería aquí que la duda sería que yo he presentado solamente una crítica a Fine para los objetos que son rigid embodiment. Y la duda tuya sería, bueno, pero para que te funcione también para criticar la solución para la estatua y el trozo de arcilla, deberías decir que la estatua es un rigid embodiment y no lo es un O variable sea, embodiment. pareciese que la estatua parece ser un variable embodiment Sí, sí, y no sí, así sí, sí. un... Claro, entonces mi pregunta es si al hacer esa distinción, puedes seguir aplicando tu propuesta como que se parece al caso de la Como fisión, crítica. etcétera. Sí, sí. Lo tendría, en principio creo que sí, pero tendría que mirar, ¿de acuerdo? Porque la idea es, claro, para que Fine tenga una solución al problema de fundamentación, tiene que ser una solución para todos los objetos. Digamos, Claro, pero si ocurre, tú... Ujú. sí, Con pero lo cual, ocurre que, Dime, dime. sí, sí, lo siento, pero es que ahí ocurre de que, por ejemplo, es justamente de que los objetos que van a compartir de alguna manera las mismas partes, en este Ujú. caso, pareciese que tienden a ser variables de embodiment. Sí, Eso es como, sí. creo que es relevante la distinción, pero no interrumpo más ahora, lo siento. Vale, la única parte que supongo que que estoy de acuerdo contigo que se tiene que ver, aún se tiene que ver que lo que he dicho para los casos de rigid embodiment valga para los casos de variable embodiment. Esto no lo he argumentado, ¿de acuerdo? Y la cosa sería, bueno, pero lo que has dicho solo vale para estos rigid embodiments y son muy poquitos. Vale, esa es la parte que discreparía, porque de rigid embodiment sí que hay, ah, casos de estos, ¿no? En que las esferas, por ejemplo, en el caso de la esfera que pone Fine, ¿no? En que no puedes cambiar ninguna parte mereológica de la esfera para que siga siendo una esfera. Y el caso de trozo de metal que estaría coubicado con la esfera. Con lo cual, entiendo la duda, ¿de acuerdo? Pero dos cosas, si la teoría de Fine si funciona, tiene que funcionar para todos los casos y, y solamente con que no funcione en un caso la teoría ya no es correcta. Y es verdad que a lo mejor para defender a Fine lo que se tendría que decir es, bueno, pero de estos casos de hecho no hay. Y esta parte es la que no tengo claro que se pueda defender. A lo mejor no son los casos más normales para objetos ordinarios, pero sí que existen. Con lo cual, la teoría de Fine sobre cómo solucionar el problema de fundamentación ya no serviría, porque si sirve, tiene que servir para todos los casos. Claro, claro, entiendo. Pero de alguna manera, la alternativa de, por ejemplo, si algo es un rigid embodiment, Sí, está determinado por sus condiciones de identidad, de que de sí. alguna manera tienen como parte esencial, no pueden cambiar sus partes, no deja de ser de alguna manera el todo que es.
parece de que la esfera, en este caso, no podría ser un variable embodiment. No veo de qué manera yo puedo alterar su identidad si es que cambio una parte de la esfera. Vale, es decir, que tu Entonces, propuesta sería que, ah, de hecho, no hay casos de coubicación, ¿de en acuerdo? En que efecto, en el cual los dos objetos sean rigid embodiments. correcto, correcto. Veo que de alguna manera esa diferencia puede ser quizás notoria, porque de alguna manera, primero, la forma que tú mencionabas, claro, nosotros lo encontramos en un rigid embodiment, y es cierto, y ahí quizás podemos teorizar con clases, etcétera, y todo. Pero en un variable embodiment, la forma es distinta, no es el mismo tipo incluso de propiedad que el del cual habla Fine. En el paper donde hace esta diferencia Sí, sí, sí. entre estos dos topos. Son Entonces, funciones. claro, correcto. Entonces, de alguna forma, la garantía de la diferencia, aun cuando haya coincidencia material o solo material, está garantizada justamente porque son dos todos meriológicos distintos en el pluralismo de Fine, que tienen distintas propiedades que de alguna manera determinan de distintas formas la organización de sus partes, de las mismas partes quizás materiales que comparten. Entonces, Fíjate, creo yo, claro, sí, sí, sí. tentativamente eso, sí, sí. Entiendo el argumento, ¿eh? Se tiene que mirar bien, de que te quedes, se tiene que argumentar primero, para que nos salga lo que quieres, se tiene que argumentar primero que la crítica no vale para los variable embodiments y luego que no hay rigid embodiments. Claro, Claro. digamos que Fine sí que cree que los hay de rigid y digamos que la crítica a la letra de Fine sí que seguiría valiendo porque él mismo es el que pone los ejemplos, con lo cual la Ok. crítica sigue. Pero eso es independiente de que valga para la letra de Fine, no quiere decir que valga en general la crítica. Y la otra cosa es que en el caso de los variable embodiments, de hecho, aunque las formas sean como funciones, si tomas el caso de la estatua, ¿de acuerdo? La estatua misma, si solo miras la función en nuestro mundo posible, la estatua misma cumple tanto en casos en que la coincidencia es permanente, las dos funciones, la función de la estatua y la función de la pieza de materia que la constituye es la misma. Con lo cual puedes reproducir la crítica para el caso de los variable embodiments. Mm, ¿Sabes qué quiero ok. decir? No, no, es perfecto, entiendo. Gracias. Pero es interesante, tengo que mirar más a ver si a lo mejor hay alguna diferencia que no hemos visto que no lo permite hacer con los casos de variable embodiment. Pero en principio, como las funciones aquí coincidirían, creo que se puede hacer, pero lo tengo que pensar más. Vale, perfecto. Gracias. Gracias, Ángelo. Bueno, estamos en hora en realidad. Así que, de hecho, tengo cosas ahí para preguntar, pero me parece que mejor dejemos aquí. Si les parece, a menos que alguien tenga alguna cosa breve que comentar. Bueno, les agradecemos mucho la presencia y No, bueno, nos gracias a veremos todos. más adelante. Gracias. Muy bien. Muchas Seguimos en gracias. contacto. Hasta la Gracias. próxima. Adiós. Un abrazo. Suerte. Hasta Chao. luego. Gracias. Gracias, Gracias. Ezequiel. Gracias a todos.